pregunta que nos hizo un oyente al abogado de inmigración Nicolás Aguado, que ella preguntaba que sufre de violencia doméstica, pero que tenía terror de buscar un abogado, que su hijo, el problema empezó porque su hijo, el padre no le daba la manutención. Entonces ella dice, si yo voy y busco un abogado, voy a la corte, yo no tengo un estatus legal. Entonces el abogado le explicó que absolutamente tiene nada que ver, pero que sí tiene que buscar un abogado como usted de ley familiar para que le pueda ayudar en ese campo. Sí, desafortunadamente hemos hablado ya en varias ocasiones en programas anteriores del problema que tenemos con la violencia doméstica en las relaciones familiares y demás. Una cosa que es muy importante y quiero que los oyentes tengan en mente es que el hecho de que seas inmigrante no te pone, y estoy hablando desde el plano obviamente de ley de familia, no te pone en un plano inferior o no te pone en ningún tipo de plano de desventaja. Violencia doméstica es violencia doméstica y es, seas inmigrante, tengas estatus legal o no lo tengas, eso no cambia el hecho de que eres una persona y que tienes el derecho a tu dignidad y que tienes el derecho a que ninguna persona te ataque físicamente o que use violencia en contra tuya de una manera injustificada. Así que es muy importante que las personas sepan que, bajo la corte de familia, bajo la ley de este país, no van a estar en desventaja en ese tipo de situaciones. Y es muy importante que las personas sepan que la violencia doméstica es una cosa bien mala y que tiene un detalle muy importante que es que escala. Y hay veces que empieza desde algo pequeño y si se deja pasar por una cuestión de temor o por una cuestión de que, bueno, es el padre de mis hijos y no quiero hacerle daño, y entonces va escalando y lamentablemente muchas veces terminan en tragedia fea. Y esa es una situación muy incómoda, sobre todo cuando se llega a una corte y se está hablando de cuál es el tiempo tuyo y cuál es el tiempo mío. Justamente estábamos hablando ahora en la pausa de eso. Es muy común que en las cortes de aquí de la Florida el otorgar el tiempo de visita a ambos padres sea un problema. Cuando el tiempo es compartido por ambos padres, esto también le permite compartir las decisiones asociadas con los derechos de sus hijos. ¿Qué podríamos decir que cuáles son esos factores que se tienen en cuenta cuando la Corte determina esta distribución de tiempo? Bueno, esa es muy buena pregunta. Lo primero que quiero aclarar es lo siguiente. Cuando se habla en corte de familia, primero, este es el área de litigación más serio que hay en corte de familia. O sea, es el área más litigada y el porcentaje de litigación más grande que vas a encontrarte en un caso de familia va a ser con relaciones a cuestiones del tiempo con los niños o la palabra que usamos comúnmente que es custodia, que desde el punto de vista legal ahora vas a ver que ya no se usa, que no existe, pero ese es el área de litigación más fuerte que existe. Cuando se habla de los niños hay dos temas. Está, número uno, lo que se llama el time sharing, que es el tiempo con los niños, ¿sabes? El determinar, que la corte determine qué días va a estar el niño con la mamá, qué días va a estar el niño con el papá. Eso es lo que se llama en inglés como el time sharing. El otro, la otra parte es lo que se llama parental responsibility o responsabilidad paterna. Esa es la parte que tú hacías alusión, que es de tomar ese tipo de decisiones. Voy a hablar bien rápido primero de la responsabilidad paterna, pues es un tema más sencillo, más rápido. Responsabilidad paterna va a ser generalmente o lo que se llama compartida, que es shared parental responsibility, o puede ser en casos bien raros, puede ser sole parental responsibility, que es responsabilidad paterna sola para un padre o mamá. Generalmente la corte va a darle esa responsabilidad paterna compartida, que lo que quiere decir es que los padres van a tener que ponerse de acuerdo o consultar el uno con el otro en tomar las decisiones grandes sobre la vida del niño. Estamos hablando de decisiones como de escuela, salud y ese tipo de cosas. ¿O de un viaje podría ser también? El viaje es un poquito diferente, Okay. pero más bien estamos hablando de ese tipo de decisiones fundamentales en la vida del niño. Lo que se llama day-to-day decisions o decisiones cotidianas, ese tipo de decisiones básicamente es quien lo tenga ese día toma ese tipo de decisiones. Por ejemplo, qué tipo de comida vamos a darle hoy al niño,
qué ropa se va a poner, qué va a ver en la televisión. Ese tipo de cosas son de decisiones cotidianas de día a día. Entonces, el padre que tenga al niño ese día es el que toma ese tipo de decisión. Con relación a los viajes, es una cosa, muy buena pregunta, cambia de condado a condado. En el condado de Miami-Dade, el estándar va a ser que si estamos hablando de un viaje que es dentro de los Estados Unidos, no hay que pedir permiso, simplemente cuando el niño esté contigo, tú vas a viajar, pero al mismo tiempo, claro, ojo con esto, no hay que pedir permiso, pero sí hay que dar notificación. Y la notificación va a variar dependiendo del tipo de viaje que vamos a hacer. Si es un viaje dentro de la Florida, generalmente estamos hablando de unas 24 o 48 horas de antelación, darle el itinerario del viaje al otro padre. Estamos hablando de la dirección del hotel donde vas a ir, números de teléfono, las fechas del viaje y demás, para que mamá o papá sepa dónde su hijo va a estar pasando la noche. Si es un viaje fuera del estado, pero dentro de los Estados Unidos, entonces igual no hay que pedir permiso, pero hay que dar la notificación, ok, voy a estar en Alabama del día 1 al día 5, este es el hotel donde voy a estar, la dirección, los números de teléfono, para que entonces, exacto, la idea es que cada papá o mamá debe saber dónde el niño va a estar pasando esa noche. Si estamos hablando de un viaje fuera del país, el estándar general en el condado de Miami-Dade County va a ser que hay que obtener autorización por escrito del otro padre. O sea, si tú quieres ir a un viaje en Europa, tienes que darle ese itinerario primeramente. Para que te autorice escrito, para que te den una autorización por escrito. También la regla general es que tienes que dar, o sea, necesita la autorización por escrito, pero que la mamá o papá no puede decir que no por capricho. Porque si te dicen que no por capricho, entonces tienes que poner una moción en la corte pidiendo a la corte que te den permiso de viaje, y generalmente la corte, si tú logras ser victorioso en ese tipo de moción, la corte te va a dar gastos de abogado. Y eso es básicamente la manera de la corte enseñarle a los padres y a las madres que hay que ser razonable. En otras palabras, no digas que no por capricho. Hay veces que dicen que no simplemente para hacerle daño a la otra persona y no se dan cuenta. Crear un conflicto. Exactamente, que pasa muchas veces. Como dato interesante, hay condados que es diferente. Yo he tenido casos, por ejemplo, en Tampa, donde el estándar es diferente. El estándar en ese condado es que puedes viajar mientras que el país que estás viajando es un país que sea signatario de la Convención del Hague, right, un convenio internacional que tiene que ver con relación al secuestro de niños y esa cosa. Mientras que sea un país que firme el Hague Convention, entonces te dejan. La regla general, porque no me gusta ser absoluto, claro, va a ser que puedes viajar y simplemente tienes que dar notificación, como hacemos si es un viaje dentro del país y así y demás. Pero ha dicho algo clave, que cada condado tiene sus diferencias. Tienen normas que son un poquito diferentes. Un detalle muy importante cuando estamos hablando de los viajes es que tú tienes que viajar cuando es el tiempo tuyo con el niño. O sea, tú no puedes usar el tiempo del otro padre para sumarlo viajar. al tuyo. Exacto. Exactamente. Eso número uno. Y número dos también, que ningún tipo de viaje puede estar interfiriendo de una manera irracional con el niño ir a la escuela, con las tareas. O sea, el viaje no puede afectar al niño. O sea, que tiene que adaptarse de todas maneras al niño. Exacto. Y que al final de todas las historias, el niño es el que sufre todos esos cambios. Has dicho algo que es muy, muy clave y una cosa que las personas tienen que ver. Hay veces que las personas llegan a mi oficina y me dicen, no, porque a mí me toca derecho compartido o a mí me toca tal cosa. Y la respuesta, a ti no te toca nada. A ti te toca lo que el juez decida, y al final del día el juez no va a decidir o no debe decidir este caso basado en lo que es mejor para ti, o no va a decidir el caso basado en lo que es mejor para la otra persona. El juez va a decidir este caso basado en lo que el juez va a entender que está en el mejor interés de ese niño. Esa es el hallmark, o sea, la clave de ley de familia en general va a ser el mejor interés del niño. ¿Qué opinas, Giovanni, de tanto interesante que estamos hablando? Déjame decirte que por eso estábamos hablando hace un momento, Ajá, que tiene que haber personas preparadas, claro, para tocar el tema. Hay veces que los padres se creen que tienen la razón. Y entonces, pero hay otra cosa también, que se dejan asesorar por personas que no están preparadas. Correcto. Miren el tema de los condados que estamos hablando. Le dicen a la persona, no, si tú tienes todos tus derechos. Porque tú puedes viajar con el niño donde tú quieras. Porque tú eres el que lo Y cuida. me alegro muchísimo que toques ese tema, porque tenemos
un problema bien serio, yo creo, en Miami-Dade County. Y Nicolás Aguado, el abogado de migración, probablemente te diría lo mismo, porque pasa mucho en casos de familia y en casos de migración que tenemos personas en la calle inescrupulosas que no son abogados, que simplemente tienen un sello de notario público o que tienen algún tipo de experiencia, que trabajaron en una oficina legal como secretario, como paralegal, y dando consejos. Y no solo están dando consejos, están preparando, un caso. Te preparan un caso legal de inmigración o un caso legal de familia, y no se dan cuenta, o se dan cuenta y no les interesa el daño que le están haciendo a la población este tipo de casos, porque, y lo mismo va a pasar en un caso de inmigración como un caso de familia. Cuando usted presenta esos documentos, si no están preparados de la manera correcta, hay derechos en las mesas que se están perdiendo, que estás poniéndote en una posición muy, muy desventajosa. Yo no le puedo decir a usted la cantidad de casos que yo he tenido donde la persona viene a mi oficina después de haber ido cuando el caso está complicado. O cuando está extremado. No es que sea imposible necesariamente, pero es extremadamente complicado la tarea. Hay personas que vienen y me dicen, por ejemplo, categóricamente, no, a mí me dijeron que yo no tenía derecho a limonio porque yo trabajaba. Eso es un error grandísimo. La ley eso no es lo que dice la ley. Imagínese, ¿entiendes? Entonces, imagínese, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cobran un dinero que es muy barato comparado con lo que va a cobrar a un abogado, entonces no se dan cuenta el error tan grave y el daño en casos de inmigración. La mayor parte del tiempo sucede con inmigración, que en la parte de inmigración hay muchos... notarios, que normalmente un notario se hace en 24 horas o no sé si o menos, 5 horas un curso, sí. no sé cuántas horas, exacto. Y yo creo que pasa más tiempo el que vende seguro médico que el para ser pasar notario. para obtener licencia. Es una cosa que es bien lamentable. Las personas tienen que, es como todas las cosas, como todo tipo de profesional. Uno, para ser abogado, tiene que ir a la escuela, tiene que estudiar, muchos años de preparación, tienes que pasar un examen. Tomas un juramento como abogado y tienes una responsabilidad profesional de hacer el trabajo de la manera adecuada, de tener el interés de la persona en mente y sentir la responsabilidad tan grande que tienes en tus manos con un caso legal. Y eso creo que es un tema muy importante para la comunidad, saber que existen personas preparadas y que el abogado Irán Paz, tengo muchísimos años de conocerlo y sé que es una persona demasiadamente honesta, vive el caso, vive la situación, y la comunidad y nuestros radio oyentes deberían de saber de contactarse con él si tienen algún tipo de problema, porque él, de una manera honesta, no que te va a regalar el caso, sino que te va a dar una orientación correcta, que justa, a veces que no es tanto a veces que las personas se ponen a pensar en la cantidad de dinero que están gastando, pero no se ponen a pensar que a lo mejor con una pequeña orientación de entrada para que te diga cuáles son los derechos, y tú dices, bueno, voy a invertir 200, 300 pesos, pero ya voy a quedar que lo que estoy haciendo con mi hijo, lo que estoy haciendo con mi familia es lo correcto. Exactamente. Y abogado, nos han mandado una pregunta aquí por las redes sociales. Dice, ¿los derechos de custodia o visitación de hijos menores de parejas del mismo sexo son los mismos que de las parejas tradicionales? Excelente pregunta, muy interesante, es igual. De hecho, le voy a decir, el padre y la madre son iguales bajo los ojos de la ley. Nosotros venimos de familias hispanas y tenemos esta tradición de que cuando hay un divorcio los niños se quedan con la mamá y demás. Eso es simplemente tradición, mucho machismo que existe en ese tipo de tradiciones. Pero la realidad de la vida es que ante los ojos de la ley, mamá y papá son iguales, y en el caso de una pareja del mismo sexo, mamá y mamá son iguales, papá y papá son iguales. ¿Cuáles son las cosas que la Corte va a tener en consideración? Ok, vamos a hablar de qué ha pasado tradicionalmente en esta pareja. ¿Quién es el que, de las dos personas, el que más se ocupaba o se ocupa históricamente del niño? Eso no es el fin del inquiry, ¿no? Hay más cosas que vamos a ver. Vamos a ver los horarios de trabajo. ¿Cuál de los dos va a tener
el mejor o el más óptimo horario de trabajo. Porque usted no puede estar queriendo tener a su niño 50% del tiempo cuando usted está trabajando todo el día y llegas por la madrugada. Entonces, ¿el niño con quién va a estar? So, el horario, la distancia entre mamá y papá o la distancia entre los dos padres, muy importante porque el niño tiene que ir a la misma escuela todos los días. O si mamá está viviendo en Hialeah, papá está viviendo en Kendall o en Homestead, obviamente es imposible que ese niño esté 50% del tiempo con mamá y papá, porque ¿qué pasa con los días de escuela? So, la distancia, en mi opinión, dos factores que son muy clave: distancia, horario de trabajo. Hay otros factores extraordinarios que van a ser muy importantes. La mayoría de las veces no los vas a ver, pero existen. Cuando hay alguna historia de violencia, alguna historia de uso de drogas, alguna historia de uso de alcohol y ese tipo de cosas, obviamente también pueden inclinar la balanza. Los jueces, como regla general, entienden de que el niño va a tener un mejor estilo de vida cuando mamá y papá, cuando los dos padres están involucrados en hacer crecer, en criar ese niño. Y abogado, si la puede contestar, si no la dejamos para otra ocasión. ¿Qué pasa cuando un papá vive, por ejemplo, en este estado? O sea, la mamá vive en este estado, por eso decir, y el papá vive en otro estado. O sea, tiene que mudar por cuestiones de trabajo. Exacto. ¿Y cómo, o sea, si me la quiere contestar, pues no está dentro de la... Con mucho gusto. Claro. En ese tipo de casos se va a crear lo que se llama un long distance parenting plan o un plan de tiempo con el niño a larga distancia. Entonces va a haber que tener obviamente la consideración de que es a larga distancia. Se va a buscar que el papá o que va a estar lejos va a tener al niño por un bloque de tiempo largo en el verano. Puede ser la mitad del verano, o hay veces un poquito más de la mitad del verano. Puede estudiar, por ejemplo, una parte aquí y otra parte... No, eso no va a pasar. Generalmente el niño va a ir a la misma escuela y entonces lo que se crea es las condiciones para que en el verano, cuando el niño no va a estar en la escuela, pase un tiempo, no el verano entero, porque eso tampoco es justo con el otro, con la mamá o el papá que está aquí. También se crean consideraciones para cuando el papá esté de visita en Miami, que le dé notificación a la mamá y vea al niño y demás. Una cosa, y si estamos corriendo tiempo para dejarlo con este pensamiento, es, esto lo robé de otro amigo mío que es abogado, y dice, criar un niño, hacer crecer un niño es un trabajo de dos. Piense en su trabajo. Si tú estás trabajando y hay un trabajo que es entre dos personas, ¿tú estarías contento haciéndolo tú solo? ¿O quisieras que el compañero tuyo te ayude a hacer el trabajo, a cargar la carga que estás haciendo? Criar un niño cuesta mucho trabajo, es difícil y es un trabajo para dos, y es muy importante que mamá y papá entiendan que necesitan la ayuda del otro para el beneficio de ellos, pero sobre todo para el beneficio de ese niño. Y ahí hay que dejar, y me encantó ese pensamiento, y hay que reflexionarlo, y hay que dejar lo que es importante para mí y lo que es importante para él. 100%. Ahí, me encantó este programa. No, nos quedó muchísimas cosas por hablar, abogado. Seguro que sí. Vamos a ver si estamos pronto, seguro. Así mismo, y yo voy a dejarle que Giovanni se despida de la audiencia y nos vuelva a decir cómo nos podemos reservar para la gala del 16 de noviembre. Bueno, ya estamos cerca, Wendy, como desde el principio habíamos hablado de 40 días quedan. Esa gala es para reconocer el trabajo que ha hecho las personas que han estado de cerca con nosotros, como el abogado Irán Paz, como la Lincoln, como el abogado el pastor Gabriel, como Nicolás, toda esa gente, muchísima gente. Yo no tengo, te digo la verdad, es demasiada gente. Sí. La vez pasada que te dije que sacamos una revista que habían 100 y pico de hombres, 190 hombres. Y 200 y tantas de mujeres. Nada más, pero si ahí ha crecido, porque eso fue en el 2014, creo. Eso ha ido creciendo y espero que todo salga bien, espero que podamos completarlo del centro, esperamos la ayuda del abogado cuando que la ayuda en la parte de orientación, claro, porque nosotros vamos a tener la posibilidad de que el abogado pueda tener su espacio
dentro de ahí para poder participar con nosotros. Bueno, de verdad que me encantó este programa. Muchísimas gracias a ustedes por participar, por siempre Muchas estar gracias. pendiente de que toda nuestra comunidad esté siempre informada, y ese siempre seguirá siendo nuestro compromiso. Me despido con la frase de nuestro presidente fundador: juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Aquí termina Conéctate con TFKM